Bienvenidos a otro programa de Fuera del Control después de una semana de ausencia. Mi nombre es Memo García. Espero que tengan, pues es una semana previa a, bueno, creo que sí, previa a Navidad. Ya se acerca Navidad, espero que hicieran todas sus compras. Y muy bueno, Fuera del Control va a ser una serie especial de las próximas semanas de aquí hasta enero. Esto porque realmente no queremos trabajar, pero aún así los queremos mucho. De izquierda a derecha, no, bueno, de mi lado izquierdo tenemos el amante de las espadas traicioneras, el señor Rodolfo. Qué bien, no manches con esa presentación, no. ¿Qué rollo? Oye, no, pues ya se siente acá el ambiente navideño. Pues ya estás tomando cerveza. También, pues aquí en la posada, tardía. Aquí se puede anunciar, que guste cualquier marca de... Michelob Ultra, sí, que... Ultra. Bien mal, ¿verdad? Se supone que es para... al consumo de alcohol. Pero está bien porque estás conviviendo con amigos, tomando. Así es. Mientras no te estés drogando. La gripe. Sí, estoy algo mormado, muchachos, no se crean. Bueno, presenta. Sí, aquí a mi lado izquierdo está. No estaba. Como que siento el ambiente así más relajado. Sí, exactamente. ¿Qué ¿Una mesa o qué falta? ¿Y esta silla por qué está aquí o quién va aquí? No, la verdad no me acuerdo, pero. Bueno, sí, aquí quien sí está al pie del cañón, señor Mega Man. Muchísimas gracias, estimado Rodolfo. ¿Qué presentaciones tan agüitadas? Está bien. Oye, creo que tu tarea va a ser empezar como que a escribir esas presentaciones para que, pues casi como un monólogo, ¿no? No. Y luego le vas a decir, para que le digas a Mega de que no me hables en ese tono de color, No, por eso. Para hacer presentaciones racistas, discriminatorias, mejor no me parece. No, pero pues, bueno, está bien. Ok. ¿Vean? Hola a todos, muy buenas tardes, noches, días, madrugada, a la hora que estén escuchando este podcast. El número 1 en Latinoamérica y que llega hasta Tailandia. Así es, llegamos hasta Tailandia. Nos escuchan, es que estamos viendo las estadísticas y la verdad no es mentira. Nos escuchan en más de 33 países, lo cual no esperamos. Digo, apenas llevamos 42 episodios contando los del Super Show, que ahorita va a estar, ya se acabó su segunda temporada. Dos temporadas. Sí, ya se acabó la segunda temporada, regresará el próximo año, pero pues habrá especiales y viene un nuevo programa que por ahí estamos fabricando. Igual va a ser de estilo geek y todo eso, pero la verdad sí estamos muy contentos. La respuesta, ya lo había mencionado en mis redes sociales. Si no me sigues en mis redes sociales, @memohierbas con H con V, donde menciono que el próximo año, en el 2020, el concepto de Fuera del Control cumple 10 años. Así es, 10 años de estar en medios impresos, estar en internet, estar en radio, en podcast, televisión, en redes sociales y sigue creciendo. Es una marca que se ha mantenido durante muchos años. Personas han pasado por este programa y esas personas han crecido. Hay otros que pues se han hundido, por no decir nombres, pero bueno, nada más van a dar lástima. En fin, pero la verdad estamos muy contentos porque apoyen este concepto de Fuera del Control. Rodo y Mega Man pues son de los que estuvieron conmigo en el inicio, cuando al principio se llamaba Los Nuevos de Atomics y luego le cambié el nombre de Fuera del Control. Sin embargo, al principio sí como que pues, estaba yo solo y ya nos fuimos tal vez dando forma, porque pues estábamos con los nuevos y luego me fui por mi cuenta, como solista, ¿no? De grupo, sí. Como Bon Jovi, que un tiempo dijo, se voy a hacer yo Bon Jovi, y la otra vez volvió con Bon Jovi, sacó un disco solista, pues así le hice también, saqué mi programa de solista. Pero bueno, señores, vamos a arrancar este programa, que es un especial, porque la verdad no hay noticias fuera de lo de Badabun, que pues invadió otra vez en redes sociales, ¿Qué fue eso? Pues que lo están, creo que amenazando a algunos de sus youtubers que firmaron contrato que tenían poder en sus redes sociales y los obligaban a hacer cosas, los tocaban. Y pues bueno, explotó eso en redes sociales. Entonces, pues bueno, no sabemos en qué termine eso, Badabun. Es que salió en YouTube el Rewind, el famoso Rewind, que otra vez le fue bien mal en estadísticas. El año pasado le fue mal y creo que también le fue peor.
Y mencionar ahí uno de los canales de habla hispana en toda Latinoamérica, pues es Badaboom con 40 millones de seguidores. 40 millones de seguidores, 40 millones de seguidores. Muchísimo. Y es un programa que, bueno, que a muchos les gusta por el chisme, por el hecho de... Exponiendo infieles. Exactamente. Que es exponiendo infieles. Que cada vez ya no te la crees. En los principios, en los primeros todavía dices... Era medio creíble, sí, ¿no? Pero ahorita ya de plano no. Pero bueno, eso fue lo más sobresaliente de la semana. Y pues tuvimos otro capítulo de Mandalorian, pero yo creo que vamos a esperar a que cierre ya la segunda temporada para poderlos verlos. Así que solicito, te encargo que me mandes el capítulo ya. El nuevo capítulo. No, iba a ser de sobre Star Wars, ¿no? Oye, sí, la película. ¿Cuándo nos toca? ¿Esta semana o hasta la otra? Hasta la otra. Hasta la otra vamos a ver. Sí, en 2 semanas. En 2 semanas. 2 semanas. Exactamente. Pero bueno, este es un especial de 25 años de PlayStation. Como saben, hace unos días invadieron las redes sociales el hashtag 25 años de PlayStation. Hasta el equipo de Microsoft, Xbox felicitó a PlayStation, lo cual sí me hizo raro que Nintendo no lo hiciera. Pues es que ya sabemos la historia. Sí, ¿verdad? Sí, sabemos. Para los que no lo sepan, originalmente cuando el Super Nintendo iba a tener el aditamento del CD-ROM, ese artefacto no debe ser DLC, no sé por qué. El dispositivo que se le agregaba al Super Nintendo, bueno, estaba desarrollando Sony. Entonces, en algún momento antes del E3, dice Nintendo, ¿sabes qué? Todavía no le quiero entrar a lo del CD, ¿sabes? Cancélame este proyecto, aguántame. Y Sony decide entonces optar por tomar su proyecto. Pero el detalle está que en ese evento que dices, anuncia Nintendo de que, sí, este proyecto lo vamos a hacer con Panasonic. Y Sony así de que, y lo que teníamos hablado nosotros. Entonces fue así como que como traición pública. Sí. Y muchos dicen que a partir de eso, esa vivencia o eso que le hizo Nintendo a Sony, digamos que le picaron en el orgullo. Fue culpa de Iwata, ¿verdad? No creo, no sé. Por eso lo mandaban a matar. No. En esa época estaba Yamauchi. Sí, Yamauchi. Sí. Pero bueno, entonces Sony saca el PlayStation y pues bueno, sí, sabemos la historia. Por puro orgullo de que no, íbamos bien avanzados y por qué, si esto y... ¿Sabes qué? Vamos a impulsar la idea de sacar nosotros nuestra consola. Y fue ahí como Sony se animó a sacar el PlayStation. Y eso, bueno, fue lanzado el primer PlayStation el diciembre del 94 en Japón. En Japón. Y acá en Estados Unidos, bueno, América salió en septiembre del 95, o sea, casi que 9 meses después. Y costó $300 en su momento. Yo creo que el furor de que pues, una consola, sabemos que Sega de todas maneras pues tuvo lo que tuvo, ¿no? Sega CD, el Sega Saturn, todos sus intentos, el fallo también de Philips, malísimo que traía, ¿te acuerdas? El CDI, ¿no? Algo así, CDI. Muchos optaban por utilizar el formato de disco. Nintendo no quiso hacerlo. Aunque bueno, el Famicom, creo que le agregaron algo que el Famicom en la versión de Nintendo en Japón todavía tenía algo de disquetes. Sí, disquetes. Pero solamente allá en Japón. Aquí, por eso siempre cuando ustedes tomaban la consola, cuando éramos pequeños, decían, ¿por qué esta tapita? Sí, abajo de la consola, ¿no? De que decía ext o aux, de extensión o de auxiliar. Y era donde tenían la idea de meter los dispositivos estos para ampliar la consola. Que en Japón sí, como dices, hubo uno como lector de disquetes grandes. Reescribía los juegos, los descargabas de internet. También para jugar con modem. El Super Nintendo se le iba a poner el aditamento del CD. El 64, casi todas las consolas, al menos de Nintendo, creo tenían abajo una ranura ahí para expander el dispositivo, ¿no? Y sí, de hecho lo curioso es que del Super Nintendo, de esa traición, digamos, nunca salió el CD, o sea, el dispositivo de CD para el Super Nintendo nunca salió. No, se quedó como pues, un proyecto allí. Y hace unos meses o un año, algo así, que salió de que alguien tenía el prototipo
de la consola esta que iban a hacer entre Sony y Nintendo, que con el lector de CDs, y que sí, la trataron de hacer correr uno que otro juego, pero sí, o sea, estaba muy, muy en prototipo, y pues curioso, ¿no? Que no saliera nada de ahí, más que ahora sí que el dominio de Sony con la marca de PlayStation en los videojuegos. Y hasta el GameCube que se le ocurrió a Nintendo meter discos, pero bueno, vamos a regresar. Los principios, yo creo que cuando se anuncia el PlayStation, pues todos estaban de que, bueno, ¿qué es el PlayStation? ¿Qué juegos va a tener? Sí. Creo que los juegos de los primeros que se lanzaron, ¿cuáles eran? ¿Gran Turismo? Yo me acuerdo de uno que de pelea se llamaba Battle Arena Toshinden. Ajá. Y no recuerdo si el Jumping Flash, el del conejo, de 3D plataforma que se veía bien extraño. Sí, no fue, digamos, que muy, muy fuerte el catálogo inicial, pero se le veía el potencial porque, o sea, lo bueno o lo atractivo del PlayStation 1 para los desarrolladores era lo barato del CD, del disco. No, y aparte digo, era pues el control era diferente, ¿no? Digo, bueno, el primer control era... La cruz creo que la tenía digamos, Era el control de Super Nintendo, nada más. Sí, pero la cruz no era completamente como cruz, porque creo que todavía... ¿Cómo se dice cuando tienes ese...? Tiene patente. Sí, tenía patente Nintendo. Sí. Entonces, siempre era como una cruz simulada de botones. Y como flechitas hacia el centro. Sí, exacto. En todos los sentidos, sí. Estaba el triángulo, el círculo, la X y el cuadrado. Ajá. Y nada más tenía un gatillo, digo, tenía los botones L y R, ¿no? Creo que eran los dos. No, sí tenían los dos. Los dos. Sí, lo que no tenía... Era el DualShock. La palanca análogo, ni la vibración. Pero la vibración se la metió después con los 64, se la metió, ¿no? Igual que la palanca análoga. O sea, primero Nintendo con el Nintendo 64 metió el control análogo, la palanquita análoga, y Sony le metió dos. Le metió dos y luego le metió el Rumble Pack. O bueno, le metió el modo de vibración a su control. Sí, que le llamaron DualShock el control. Y hubo varias reediciones de juegos para que soportaran el control análogo y el Rumble, creo. El Resident Evil 1, el 2, varios juegos que decía DualShock que hizo. Gran Turismo. Pero es que, fíjate, o sea, a pesar de lo que hacía Nintendo, bueno, pues sí, PlayStation, una consola que revolucionó, aún así Nintendo seguía manteniendo el camino de que pues yo soy el que estoy innovando. Sí. Como lo dijimos, con el control de Nintendo 64 y luego el ponerle el Rumble Pack, el Expansion Pack, las tarjetas de memoria en el control. Y en el caso de PlayStation, pues sí eran tarjetas que tenían batería interna. Digo, lo de las baterías internas ya se manejaba de épocas antiguas en el cassette de Nintendo. Sí. Que algunos tienen batería de litio, ¿no? Sí, como de reloj. Como de reloj. Ajá. Y viene PlayStation, una consola que leía CDs, pues totalmente era CD, no era DVD. Sí. Perdón. Y los discos eran negros algunos, la mayoría eran negros. Me acuerdo que decías, el disco es negro. Y luego cuando comprabas el disco pirata, te comprabas el que era para grabar información, de la escuela. Sí, buscabas el disco negro igual. Fue muy interesante el lanzamiento de PlayStation porque ahora sí que el atractivo, como ¿te acuerdas del comercial de Crash Bandicoot? Que bailes grita las oficinas de Nintendo. Sí, eso fue un poquito más adelante. Pero sí, o sea, los discos de CD eran, creo que una cosa ridícula de menos de $1 el costo de cada CD para el que manufacturaba o el desarrollador del juego. Y en el caso de Nintendo, o sea, él también se llevaba una parte por cada cartucho, pero en el 64 creo llegó a estar como que en $30, 30 y cacho. O sea, imagínate el contraste de lo que les costaba hacer un cartucho contra un CD. Y bueno, el primer PlayStation era caro, pero obviamente llegan los listillos, ¿no? A ver cómo puedo copiar esto, porque pues es un CD como en la computadora. Y entonces la consola de PlayStation, en el caso de México y a lo mejor varios países de Latinoamérica, se popularizó mucho porque cuando se logró burlar las medidas de seguridad, se le ponía algún chip, le decían, o sea, era un cambio a la consola.
para que leyera discos que tenían alguna protección, los negros, y bueno, era creo que... ¿Los megas? No, los discos negros. Y era algo muy sencillo, como que era en otra frecuencia, no el láser, y que no leía los discos tradicionales, que se veía como un espejo. Y bueno, cuando se pudo hacer eso, pues fue el boom, ¿no? de la consola de PlayStation, porque era baratísimo y sí, malamente, ¿verdad? Pero, oye, de que ibas a lugares medios de Fayuca o de Mercadito y... Pues qué juegos buenos tienen, ¿no? Pues pero por eso el chip, no el PlayStation. Sí, o sea, lo dejabas y te lo ponían a lo mejor de un día para otro y luego se fue haciendo más eficiente y te lo ponían ahí mismo. Luego sacaron un dispositivo que se conectaba así como en una conexión de expansión y ya era un poquito más por software. Pero después ya era en el disco, en el mismo disco lo corrías, pues eso fue solamente en el Dreamcast. Ya es que en el Dreamcast era que le ponías, corres primero este disco y ya le pones los demás. O en algunos ya venía ya como que integrado el archivo para que te diera los discos. Había varias formas, o sea, si no querías modificar tu consola, ya después había eso de que conectabas algo en un puerto de atrás y ponías un disco tantito y luego arrancaba un proceso y ya cambiabas al disco pirateado. ¿Estás de acuerdo que estamos hablando de 25 años de PlayStation y llevamos como 5 minutos hablando de la piratería de PlayStation? Es importante. Porque fue el o sea, cuando PlayStation escuche nuestro especial va a decir ¿por qué ustedes hablar de la piratería en su país? Y va a ser algo... Por eso Donald Trump no los quiere ustedes. Ustedes son terroristas. No, o sea, seamos sinceros, ¿quién no tuvo el PlayStation? Yo no. Yo tengo discos originales. No, pero en su momento no me Yo no tuve discos piratas. Perdón, señor. Mira, pues estudiamos en el TEC, no teníamos por qué comprar piratería, teníamos dinero para aventar. Ay, sí, bueno, uno que era becado, pues no, estaba trabajando. Es que también... No estabas trabajando, yo sí estaba trabajando. Trabajar para pagar la beca. Ah, sí, Corse. Pues bueno, dejando atrás los traumas de eso, pero es que también... hasta cierto punto, la consola salió en el 94, llegó en Estados Unidos en el 95. Estaba yo creo que en la etapa de secundaria, ya brincando para preparatoria. Y yo recuerdo que había amigos que tenían el PlayStation y me presumían que Tekken, que si el Virtua Fighter creo que también estaba, que otros juegos que tenían. Es que ni siquiera hemos hablado de los juegos como orden cronológico. O sea, nos fuimos directamente a la yugular, a la piratería. Por eso Donald Trump no nos quiere. Es que es... Oye, hablando de Donald Trump, ¿vieron la publicidad que sacó su contrincante con el que van a las elecciones? ¿De cuál de todas las cosas que han sacado? No, pero su contrincante en las elecciones de Estados Unidos sacó un spot televisivo muy chido. Bueno, después se los enseñó muy chido, donde hace referencia de cómo se mofan del señor Donald Trump, lo que pasó hace unos días con Trudeau. Sí, que se rieron de él, a veces que le han rechazado saludar, la hija o creo que la sobrina, no me acuerdo quién, de la reina Isabel, no quiso saludar. O sea, sí. Realmente se han mofado y lo que ha hecho a nivel mundial está crítico, pero ya se aproximan las elecciones, a ver cómo... Comenta otra vez Donald Trump. Ustedes, beaners, mexicanos, terroristas, piratas de PlayStation, drink que todo lo quieras. Porque algo que sí debo reconocer a Nintendo, digo, aparte que soy bien Nintendo, es que nunca le pego la piratería. O sea, sí, tal vez en el 3DS, bueno, las consolas portátiles, pero al menos se mantuvo. Pero es que en todas hay. Sí, sí, pero a lo que me refiero fue un grado menor a lo como le impactó a un Dreamcast, a lo que le impactó a un PlayStation, a un Xbox que le ponías un chip. Creo que a Nintendo hacer un cassette pirata de 64. Sí, y eso era parte de lo que Nintendo no quería adoptar un medio físico, digamos, de uso común, porque le temía la piratería. Y bueno, sí, o sea, los cartuchos de 6.4 no salía costeable piratearlos, pero pues una cosa por otra, ¿no? Rebasó en ventas el PlayStation a Nintendo 6.4, pero por mucho. Ah, claro, sí. Y bueno... Pero no se los metió con el Wii. ¿Cómo no? Pero se bueno, sí, calmado. Estamos hablando de PlayStation. Los números. Ok, perfecto. Y bueno... Debemos hacer una especial de Nintendo. Sí, pero aguanta. De sus 30 años. Sí. No, más no.
¿Tiene más? No, bueno, es 30, ya cumplió más de 100, güey. O sea, bueno, Nintendo en consolas, sí. Me a hablar de 100 especiales 100 años de Nintendo. Pues sí, ¿te acuerdan con los japoneses, no? Los samuráis. Sí, esos vatos vendían barajas en la esquina, de tarot. Yo de juego de cartas. ¿Cómo se llamaba ese? No. Esos vatos estaban mezclados con los Yakuza, ¿no? Los de Nintendo. Seguramente. No, son los de Sega, ¿no? Son los de Sega. Los Yakuza pusieron lana a los de Sega. Los de Sega. Me meto un especial de 100 años de Nintendo, Nunca acabas, güey. No. Ahí te encargo. Pero como que habría un boquete, ¿no? De 40 años que hizo Nintendo. O 60 años, ¿no? ¿Qué hizo? Pues el aparato ese de agarrar cosas de lejos con la mano automática y que los hoteles del amor y que no sé qué. Sí, tuvo cosas extrañas. Del amor. Sí. Por eso murió Iwata, hoteles para parejas, así que siempre. Oye, de hecho la semana pasada estaba cumpliendo años el señor Iwata, en paz descanse. Hubiera cumplido que 60, ¿verdad? Sí. Realmente. Pero bueno, vamos a enfocarnos en vamos a No, la verdad sí quiero PlayStation. O sea, me dio Final Fantasy VII. O sea, después del 6, Final Fantasy VII, Parasite, pero bueno, ahorita. Yo no sé si quieran platicar cómo es que obtuvieron su No, pero vámonos por. O sea, a menos que no hayan hecho su tarea, pero. No, claro que sí. O sea, ¿cuáles fueron el primer año, los primeros lanzamientos? O sea, porque los quedaron muy esporádicos. Que Gran Turismo, ¿en qué momento llegó Gran Turismo a PlayStation? Mega Man, yo creo que debe haber traído, o ahorita está buscando en Wikipedia. Asómate esa computadora. Está buscando, pero chilerísimo, no prepara nada. Pero el Gran Turismo, tú eres fan de Gran Turismo, ¿cómo no vas a saber en qué momento salió? Salió antes el Ridge Racer. Sí, pero Gran Turismo es Gran Turismo. Sí, pero. No compares. Fue compararlo con el Forza. Más tempranero el Ridge Racer. No, pues en ese caso me voy al Driver. Cuando dicen, no, es que Grand Theft Auto fue de los que. No. Ah, sí, el Driver fue antes. Claro. Sí. Pero creo que fue el primero que tenías que salir del estacionamiento, hacer unas piruetas. Pero ese juego salió en el 97. ¿Qué? El de Gran Turismo. ¿En el 97? ¿El primero? Sí, el primero. El primerito fue del 97. ¿Y el Ridge Racer? Ese no recuerdo exactamente, pero este fue. Digo, lo que hizo Kazunori Yamauchi es literalmente esa pasión por los vehículos, trató de expresarlo lo más que podía. Es un simulador al final de cuentas. Sí, es un simulador. A lo que me refiero es que muchas veces los simuladores son un poquito más tiesos porque no son como un Need for Speed que lo vuelcas y das vueltas. O sea, el Gran Turismo tenía su esencia, la música, era el juego de carros, de simuladores por excelencia, hasta que llegó un momento que Forza lo alcanzó. O sea, Forza lo dejó atrás. ¿Por qué? Porque Gran Turismo ya no se le dio seguimiento en las nuevas generaciones de consolas. Pero en su momento era un juego que era creativo, un buen diseño, grandes gráficas, le metieron. ¿Cuál fue el primer juego que tuvo cinemas en tiempo real? ¿Resident Evil? O sea, no en tiempo real. A lo que me refiero cinemas con live action. Motor del juego. Ah, ok. Bueno, con motor de juegos. Yo recuerdo el Resident Evil. Sí. Ese es el que yo tengo también en memoria completa. Es que fue de esos títulos. ¡Please don't go! Sí. Y el helicóptero cayéndose y todo. Pero ¿a poco no te. Ah, no, claro, o sea. Te así. Lloraste la emoción de que. Es que son actores. Y deja tú eso. Y empieza el juego y no tienen ojos. El tono del juego, más bien, o sea, acostumbrado a cosas de Nintendo, que plataformeros tiernos, colores brillantes, más como que. Mortal Kombat 2 no era brillante, era sangriento. Bueno, pero. No denigas a Nintendo. Me refiero a la generalidad. No estás vendiendo a tu patria con el que creciste. A tu padre Nintendo. Los juegos de Nintendo, de las consolas de Nintendo, son más reconocidos por los que hace Nintendo. No por los que hacen los demás. Pero sí, o sea, el tono de los juegos era muy diferente, ¿no? De que, oye, oscuro, sangriento, violencia. Y sí, o sea, Nintendo en su momento no tenía ese tipo de juegos. Fue hasta más adelante que dijo, oye, sí, el mercado de niños que yo tenía de Nintendo obviamente van creciendo y a lo mejor necesitan experiencias un poco más maduras. Pero sí, o sea, el PlayStation, su gracia con lo que impactó hacia el inicio era la capacidad que tenían los CDs de memoria, lo que podían almacenar, y era
creo que 650 megas, si no me equivoco, de un CD, contra el cartucho más grande que salió de 6.4, que fue de 32 megas o 64, una cosa así. Es que te daba la capacidad. Mis juegos. ¿Están borrando juegos? Borraste mis juegos. ¿Te voy a olvidar de Nintendo eShop? Sí. Yo creo que sí, todavía. Bueno, concéntrense, por favor. Oye, ¿algo que agregar, Memo, de lo que estábamos platicando? La verdad te puse atención. Chido. Oye, pero es que estamos hablando de que es un sistema que te permite... Sí, tú desarrollas una historia, pero le agregas más todavía. Le agregas esos cinemas como para... De hecho, cuando uno compraba un título de PlayStation, inmediatamente lo que querías, o personalmente era... Quiero ver ese cinema que me va a mostrar algo. Así como lo viste en el Final, así como lo viste en Resident, en el 1 y en el 2. Había títulos que tú también... Me acuerdo uno... que era un RPG que no jugaron muchos. No, ese es el que le gusta jugar por gráficas, ¿verdad, Rodolfo? No, sí, no, por no, digo, yo la verdad, yo no compraba un título esperando que tuviera cinemas. Bueno, pero es que porque tú y yo estábamos más, nos tocó enfocarnos en el Nintendo 64 y que los cinemas, digamos, como los del Zelda eran en tiempo real, no tanto ya grabados. Triángulos. Sí. Y sí, o sea, el boom del yo creo que del PlayStation fue porque mira las gráficas, y así decía la gente, ¿no? Sí. Ve las gráficas del Final Fantasy. Pues que era 3D, era completamente en 3D. No, pero me refiero a los videos de que mira, se ven bien chidas las gráficas. Y son los videos que están pregrabados. Y luego ya que pasas a lo que tú controlas en el juego, o sea, se veía cuadradísimo, las texturas. Pues el Resident Evil no tenían ojo los personajes. Sí, o sea, de hecho, creo que las texturas, la calidad de las texturas que mostraba el PlayStation 1 eran un poquito más... No eran tan bien manejadas por la tarjeta gráfica. Y sí, se daba mucho eso que como que brincaban, se movían, no se quedaban quietas, los píxeles se veían más grandes. Pero ganó mucho PlayStation con eso de los cinemas. O sea, la gente cuando vio, por ejemplo, los cinemas del Final Fantasy VII... Fue eso de que, claro. ¿Qué es esto? O sea, es una película fantasiosa y no sé cuántas... Son 3 CDs, ¿verdad? El 7. El 7 es de 3 CDs y a partir del 8 fueron de 4 CDs. Varias horas de que 50, 60... O sea, era como que expander lo que se conocía antes o que se tenía en concepto que era un videojuego, ¿no? Pero fíjate que ahorita que dices, por ejemplo, Final Fantasy VII, gráficamente había planos o escenarios que estaban renderizados y el personaje está por arriba. Digamos, que es la misma técnica del Resident Evil 1. Exacto, entonces, por ejemplo, todo lo que era por ejemplo, en el caso de Resident Evil, el fondo o la casa, la mansión, estaba así renderizado. Sí, es una imagen. Es una imagen, ¿no? Exactamente, es una imagen que no afectaba si no la podías golpear, chocar, lo que fuera, o destruir o quemar, y solamente se movía el personaje. Lo mismo pasaba en el caso de Final Fantasy VII, que cuando ves a un Cloud, que va a ser una Tifa, pues ya ya me dan ganas de jugarlo. Y acerca del... Pero bueno. ¿Tus orígenes? Nintendo. No, mis orígenes son es Nintendo, igual al final de cuentas. Pero Final Fantasy, de hecho, salió en mis historias de Instagram, que fue lo más escuchado para mí en Spotify, el señor Nobuo Uematsu. Si estuviera el señor Sakaguchi, si es Sakaguchi, no, perdón, no. Él era un quest, Sugiyama. Si estuviera Sugiyama en Spotify, créanme que todos los malditos días escucharía la música de Dragon Quest. Pero bueno, el punto es que si veías, a diferencia de un Super Nintendo, que los escenarios tenían cierto movimiento, ¿sí? De hecho, llegó en una ocasión una comparación cuando se lanza el Resident Evil 2 de PlayStation y después sacan ese mismo Resident en la versión del 6.4 y se veía mejor. O sea, ¿estás de acuerdo que el 6.4 por la estructura, por su tarjeta, todo lo que tiene el 6.4 hizo que el Resident Evil 2 se viera mejor? Digo, obvio que hay una diferencia entre el 1 y el 2. Se va aprendiendo, Capcom supo desarrollar mejor. Y aparte de que los juegos de Capcom por excelencia en juegos desde Nintendo
como Bionic Commando era de Capcom. Sí. Es de Capcom. ¿Sí? En juegos de Super Nintendo, no sé, el de Mystic Quest, perdón, el de Magical Quest, el de Mickey Mouse, pues todos los que hizo Capcom, eran increíbles los juegos que hacía en Super Nintendo. Y en PlayStation no fue la excepción, como ahorita lo que mencioné recién, y el Resident Evil 2 se ve mejor, pero sí, lo que decía al principio de mi comentario, y que me desvié por culpa de Rodolfo, es la cuestión de los escenarios. Se tomó mi cerveza de jalón. Eran los escenarios, pues que ya estaban diseñados. O sea, no había una variante, ¿sí? O sea, te podías estar moviendo. Es como en el caso... No, pues yo creo que sí me capta la idea. Sí, es como ponerte una pintura en un cuadro, pues solamente estás moviendo y todo lo demás está igual. Sí, o sea, era una cosa por otra, porque así como a lo mejor las gráficas no tenían la mejor fidelidad de PlayStation, pero había mucha variedad, o sea, el usar un CD era baratísimo comparado con un cartucho, y sí, o sea, aunque dices que a lo mejor en una imagen o en movimiento el Resident Evil 2 se veía un poquito mejor en las partes de 3D de los personajes, la verdad es que el video de introducción y del final, o sea, está súper comprimido. En Nintendo 64 comparado con el CD, porque pues ahí no tenías por qué comprimir nada, ¿verdad? Era muy barato, entonces se veía mejor, se escuchaba mejor, y aunque las gráficas, o sea, en el 3D, en el 64 se veían un poquito más suaves los personajes, no se veían tan cuadrados. La verdad es que las texturas se veían un poquito más borrosas por la compresión. Entonces era una cosa por otra, y logró aprovechar muy bien todos los desarrolladores de juegos de PlayStation 1 el tener prácticamente ilimitado el espacio para guardar el CD, o sea, la memoria, perdón. O sea, ya hubo juegos que eran de 4 CDs o 5, como el Final Fantasy 8, que era de 4 CDs. Creo que el Legend of the Dragon era de 5, o sea, era... Ah, bueno, sí es cierto, el Final 8 fue de 4 discos. Mira, es más, en el caso, por ejemplo, de Silent Hill. Silent Hill, cuando abre el juego, pues es un cinema increíble. Sí. O sea, se ve fenomenal. Y con eso te enganchaba. La policía, exactamente. Le dices, ahorita le pongo pausa y le dedico una a la policía. Se veía muy bien, con esos látex medios pegados, todo. Y termina en cinema y comienza el juego. Sí. Que yo creo que a la hora de programar el juego dicen, bueno, ¿sabes qué? Vamos a ahorrarnos tiempo y ponle mucha niebla que no se vea nada. Porque realmente la niebla era tanta. Sin embargo, sí te daba esa profundidad. O sea, a pesar de en aquella época, sí te daba la profundidad. Aprovecharon muy bien los limitantes del PlayStation, sí. Porque cuando ibas recorriendo un espacio, un escenario en 3D, aparecían de repente los modelos, sí, ¿no? Sí. Se le llama el pop-up, todavía pasa en muchos juegos actuales. Pokémon. Y bueno, en ese... sí, o sea, o aparecen o los escalaban, pero en Silent Hill, tomando esa limitación y aparte ambientaba muy bien mucha niebla, y dijeron, bueno, así enmascaramos el que aparezcan los modelos o que no haya tanta calidad de texturas hacia la distancia, y entonces veías tú más bien el modelo aparecer poco a poco entre la niebla de manera un poco más natural, y se hacían siempre pues de mañas, ¿no? Técnicas para sacar las limitantes al PlayStation. Y sí, o sea, el Silent Hill fue uno de los que sí, o sea, nunca se había visto algo así, y ese juego sí era completamente, bueno, al momento de jugar era todo en 3D, todo el escenario en 3D. Todo el escenario en 3D, efectivamente. Y bueno, es que está Metal Gear, no, es que ese juego es que fíjate, Metal Gear, creo, igual, a menos que me esté equivocando y alguien me vaya a corregir en redes sociales, yo no jugué tantos juegos de PlayStation, obvio, porque en aquel entonces pues estaba estudiando y trabajando al mismo tiempo, era difícil. Sin embargo, para mí fue muy difícil esa transición tenía mi Super Nintendo, obvio, pero comprar otra consola, porque también llegué a tener Sega, pero decía, pues compraba más Super Nintendo, pero yo extrañaba más Final Fantasy, o sea, yo realmente quería un Final Fantasy. Sé que estaba el 7, lo compré. Y cuando
me toca jugar Metal Gear en su momento. El señor Hideo Kojima llegó, yo había jugado la versión el 1 y el 2 que hicieron aquí en América, que pues, él no lo hizo. Pero cuando juegas el Metal Gear, el mundo que nos introduce el señor Kojima, aparte de las voces que ya se daba en la mayoría de los juegos de PlayStation, pero el casting de cada personaje, la historia y cómo te la contaban con los mismos o sea, creo que forzaron un poquito más el cinemático, ¿no? De hecho era el mismo Snake, que no se veían sus ojos, simplemente se veía como una nariz simulada, realmente, y se veía bien, o sea, no se veía mal. Mary, el coronel, el Metal Gear, todo, pero luego le introduces sin, digamos, imágenes de sucesos que pasaron en la vida real. Lanzamiento de misiles nucleares. Eso, sí. Creando una historia todavía, el espionaje, esté totalmente en 3D. Y créeme que se veía muy bien porque, a excepción de un Final Fantasy VII que estaba totalmente rendereado el nivel o el paisaje, todo. Aquí veas la nieve, ¿no? Cuando te acuerdas el primer nivel, la nieve o el agua que va escurriendo cuando sales del agua, cuando estás buceando, o que está en un charco, bajo del agua o las huellas que vas dejando cuando va caminando, y que y el sino, o los ruidos que haces, o sea, realmente había muchos factores que te beneficiaban o te afectaban durante tu juego, en lo que ibas avanzando. Y eso le agregaba a la historia. Es un juego de 2 discos. Bueno, un disco adicional que era el... no, es de un solo disco, ¿no? Era uno. Era uno. Es que el segundo disco es el VR Mission. Es el VR Mission, que algunos lo tenían y otros no. Pero fue creo que de principio a fin. Es un juego de 15 o 20 horas aproximadamente, si no me falla la memoria. Y lo terminé hace mucho tiempo. Luego sacaron un remake para el GameCube por parte de Silicon Knights. Así que le cambiaban la música y lo hicieron acá. Pues era cuando se puso de moda Matrix con lo del Bullet Time. Le pusieron demasiado. Pero en su momento Metal Gear creo que cambió. Digo, como lo fue Final Fantasy, como lo hizo Silent Hill, Parasite Eve, Gran Turismo. Pero creo que Metal Gear en ese momento cambia rotundamente cómo ves los juegos. Porque no era un juego hecho para todo el mundo. O sea, si era un juego táctico, no era un juego que era fácil, que pues me voy aquí, total, aviento unos balazos y corro. No, realmente era pensar lo que ibas a hacer, cómo te ibas a mover, las decisiones que tienes que tomar durante tu juego. No todas las decisiones que afectaban el final, o sea, realmente son 2 finales el juego. Ya dices, cañón, tengo 2 finales, o sea, tengo que volver a jugar para descubrir el otro final. O sea, estaba realmente demasiado avanzado en su momento. Era algo muy grande para nosotros. A lo mejor para las nuevas generaciones tal vez es algo muy sencillo, pero en aquel entonces era demasiado. Dices, tiene 2 finales, ¿qué voy a hacer? O sea, es Chrono Cross, ¿no? ¿Verdad? Fue después Chrono Cross, creo, el de tantos finales. Pero al menos Metal Gear dices, son 2 finales, ¿qué debo decidir? ¿Qué tengo que hacer? El momento en que tienes que oprimir el botón, aguanta cuando te están torturando. Electrocutando, Sí. El momento cuando te dices Psycho Mantis, y creo que en ese ya estaba lo del DualShock, porque ya vibraba, que te dice, te empieza a leer tu memory card, te dice, a ti te gusta jugar mucho Final Fantasy, a ti te gusta mucho, y dices, te asustas, realmente, y mueve el control, pero porque realmente dices, bueno, puede estar programado, está leyendo tu memory card, pero te asusta realmente en su momento porque eras un pequeño que estabas creciendo con los videojuegos, o sea, ibas al mismo paso con los videojuegos, creciendo, evolucionando. Ya tengo 15, tengo 18 años, pues ahí vienen nuevas consolas. Pero ahorita ya para las nuevas generaciones dices, pues esto es lo más nuevo, ¿qué me puede sorprender después? A mí. Pero en ese momento dices, wow, y tenés que cambiar el control al segundo slot para que no te reconociera los movimientos, porque te reconocía cuando quieras atacarlo. Estaba genial. Sí, el Metal Gear sí fue definitivamente de los juegos más maduros, se puede decir, ¿no? De la consola. ¿Salió qué? 97, 98 sí. Aprox. Y sí, se notó con ese juego, como dices, el brinco de lo que puede ser un videojuego, ¿no? O sea, ya no es gráficas para toda la familia, colores brillantes,
sino contarte una historia seria, hacerte reflexionar. Las actuaciones de todos los personajes del Metal Gear yo creo que eran muy buenos. O sea, las conversaciones con el coronel en el Codex, con Mei Lin se llama, ¿no? Sí, Mei Lin, Codex. O sea, y ya no era nada más del nivel, o sea, hablaban de cosas de la vida real, de psicología. Te dejaba algo que pensar, reflexionar al final. Sí, o sea, sí fue, y todo eso porque podían meter horas y horas de diálogo en el CD, o sea, no les costaba nada y lo aprovecharon bien esas capacidades del PlayStation. Porque sí, en Nintendo 64, creo que contadísimos los juegos que tenían pedacitos de voces, ¿no? No, espérate, y esto es lo mejor, o sea, estamos hablando de un título que, como tú dices, hacía una historia madura, metía historia, ciencia ficción para tratar de juntarlo, de mostrar cierto interés, pero fue de esos títulos que, aparte de que te gustaba la forma de jugarlo, la historia, te amarró al final, te amarró con algo... Ese momento fue que... O sea, Kojima siempre, él lo dijo, quería hacer cine el hombre. Y sigue sorprendiendo a pesar de que digan lo que digan con el último juego de Stranding. Pero Metal Gear, o sea, él ya estaba construyendo de alguna manera retorcida todo lo que iba a hacer. Digo, bueno, de más adelante hablaremos de Metal Gear 2 y los demás. Pero al menos lo que hizo con Metal Gear fue cambiar totalmente el mundo. Y ponerle que, a ver, o sea, es una historia realmente... O sea, es una película, o sea, ¿qué está sucediendo aquí? Y ponías atención a los diálogos. Y en aquel momento no había un doblaje, bueno, o no había subtítulos en español y te obligaba a aprender inglés. O sea, ahorita cuando alguien me dice, es que no sé inglés, ¿cómo lo hago? No me puedes decir a estas horas, a estos tiempos, en 2019, que no sabes inglés. Y no quiero que me digas, es que no tengo dinero para pagar un curso de inglés. Pues a lo mejor no, pero nosotros aprendimos inglés con un diccionario. Aprendimos inglés porque realmente teníamos la necesidad de aprender inglés. Para entender los juegos, ¿verdad? Desde los RPGs de Nintendo, o sea, Rodolfo pues era rico, él tenía cursos de inglés, yo no, o sea... Yo menos. Yo tenía pues es que, Mega, sí. Pues... ¿Se acuerdan la película de Amistad, el barco donde iban los esclavos así, hermano? Pues ahí estaba Mega Man. Pero yo, pues, era con el diccionario Larousse, uno rojo en aquel entonces, pero Rodolfo tenía cursos de inglés por las tardes, pero estábamos en escuela pública los dos estábamos en escuela pública. Y entonces era como que entender lo que te está diciendo, reflexionar al final lo que sucede y que te dice que vive, o sea, deja todo lo que está sucediendo, o sea, realmente vive, disfruta tu vida y te quedas con la idea de que, wow, quiero dedicarme a los videojuegos, quiero hablar de los videojuegos. Y heme aquí hablando de videojuegos. Es que eso es uno de los impactos tan fuertes que logró PlayStation. Estábamos acostumbrados a todos los títulos que había sacado Nintendo, con lo que era Nintendo, Super Nintendo, que sí tenía muy buenos juegos. La mejor época que tuve fue con Super Nintendo, pero el PlayStation te permitía contar este tipo de historias, ir un poquito más allá, inclusive a hacer un reto. ¿Cuántos títulos no vimos como Silent Hill, que fue un juego que movió completamente el tapete a varias personas? Resident hizo lo mismo, Metal Gear hizo lo mismo,
En RPG estamos hablando de Final Fantasy, estamos hablando del Tactics, otro título impresionante. Entonces, hay mucho que reconocerle a Sony con esto, a lo que apostó al PlayStation, independientemente de que sí fueron alrededor de, del último dato tengo que fueron 102 y algo millones de unidades vendidas. Uh-huh. Sí, fue muy fuerte el aspecto de la piratería. Yo sí estuve en ese lado de lo que fue comprar títulos piratas. Inclusive había juegos, con eso que me gustan los títulos raros japoneses, que no iba a encontrar aquí. Tenía que descargar la información. RPGs de Dragon Ball, de Super Sakura, Robot Wars, sí. Exactamente, todos esos que nunca llegan acá. Tenía que bajarlos a mi laptop y quemarlos de una forma que podía leerlo mi Play. De no ser, mira, no estoy orgulloso en ese aspecto. Realmente no estoy muy orgulloso, pero si no hubiese sido por la piratería, no hubiese conocido más allá de los títulos a los que estaba acostumbrados de Super Nintendo. Porque el PlayStation yo lo compré, yo creo que 4 años después del lanzamiento. De hecho, lo compré cuando ya estaba aquí estudiando carrera, que fue cuando los conocí a ustedes, y vi toda la variedad de juegos que había. Jugué no sé cuántos RPGs, jugué no sé cuántos juegos de pelea, de estrategia, obviamente juegos que me llamaron mucho la atención, pues obviamente compraba la versión original, que en esa época un título original estaba entre 700 u 800 pesos. Pero digo, lo voy a repetir, no estoy muy orgulloso de eso, pero no hubiera jugado el Resident, no hubiera jugado el Resident 2, no hubiese jugado los RPGs clásicos de Capcom como son el Breath of Fire, el 3 y el 4, títulos como el Final Fantasy 9 y otra gama de juegos. El Ace Combat, uno de mis juegos favoritos es el Ace Combat 3, pero no el que salió la versión americana, sino la japonesa. ¿Por qué? Porque la versión americana era puro texto. La japonesa, que eran 2 discos, tenía cinemas anime. O sea, literalmente estaba muy, muy chido eso. Y es a lo que voy con eso, que cada vez que yo veía un título que me gustaba, esperaba ese tipo de cinemas que me amarraran. Salía eso, tenía voces. Podías jugarlo y tener 5 diferentes rutas que te daban alrededor de 6 finales. Entonces, eso fue lo que me llamó muchísimo la atención de PlayStation, que me amarró con ciertos títulos que jamás en mi vida iba a jugar de este lado. Uh-huh. Y que años después llegarían en un Play 2 con otro nombre, con la versión 2, y luego te daban el título 1 como regalo. Es una época muy padre la que yo viví con mi PlayStation, inclusive con los títulos que jugamos entre nosotros también. Y pues no sé, de seguro tú, Rodolfo, el día 1 ya tenías tu Play. No, espérate, antes de que se me olvide, ahí te va, se te faltó Pro Evolution Soccer. Ah, sí. Porque cierto. en Nintendo tuvimos Gold, en Super Nintendo, no sé si salió el International Superstar Soccer. Sí, un Super Nintendo, un 64, pero cuando tenías en PlayStation el FIFA 94, el FIFA 98, que venía la canción que no doubt, que era el del Mundial, y veía y escuchabas roles que iba cada vez FIFA. De todas maneras, FIFA se quedaba atrás, porque Pro Evolution Soccer, el juego de Konami por excelencia de fútbol en aquella época, pues era el que era por arriba de FIFA. O sea, FIFA nunca, en aquel entonces no podía superarlo. Ahorita ya a la fecha, pues FIFA dejó atrás totalmente al PES, Pro Evolution Soccer, que después aquí era Winning Eleven. Que ese nombre a mí me encanta, Winning Eleven. El Winning Eleven era ya, y aquí era Pro Evolution Soccer, o al revés. En Japón era Winning Eleven. Sí, y aquí era el Pro Evolution Soccer. Ajá. Bueno, en International Superstar Soccer Deluxe. Deluxe. Es que eso era cuando estaban en Super, ¿no? Así se llamaba. Sí. Y el Winning pues era en Japón. Ya cuando llegaba acá pues era el Pro Evolution. No, Pro Evolution es el juego ese de mesa. Sí, pero era Pro Evolution Soccer. Y sí, el Winning Eleven, ¿cómo no? Así se conocía en Japón, Winning Eleven. Y aquí era el PES, el Pro Evolution Soccer. Y ese Roberto Carlos que metía goles de todas partes. ¿Cómo me acuerdo de esos títulos? que los nombres estaban cambiando en su momento. Y bueno, no nada más, como decíamos, había juegos de deportes, había
juegos de todos, de Toy Story, o sea, había juegos de Disney, sí había una gran variedad, Sí. pero creo que los juegos por excelencia, fuera también Resident Evil, Metal Gear, Gran Turismo, Crash Bandicoot en su momento, como lo dijimos al principio, el comercial, donde va a las oficinas de Nintendo, les empieza a decir y decías, wow, y desafortunadamente esos comerciales, la mayoría no se alcanzaban a ver en México porque Todos en inglés, ¿no? la parte de inglés no lo traían, o sea, no había una presencia de compañías. Ándale, de manera oficial en México. Incluso en Nintendo, lo tuvo la Gamela, ¿no? Creo. ¿Gamelta? ¿No? Gamela, o sea, realmente era muy caro cuando traían ya el Nintendo. Digo, afortunadamente vivimos nosotros en frontera y podías cruzar y comprar la consola. Pero en aquel entonces no había una presencia de marca oficial ni de PlayStation, ni de Microsoft cuando empezó con el Xbox, ni de Nintendo, ni de Sega. Pero creo que fue una experiencia, por ejemplo, en el caso de los Final Fantasy, cuando pues dicen no de 6-4. Ándale, eso es lo que quería comentar, porque ustedes siendo fan de los juegos de RPG, la verdad es que por diversos temas, como comentamos, Square siempre sacó sus más grandes títulos del Nintendo y del Super Nintendo, pues obviamente eran RPGs, y los Final Fantasy, los Dragon Quest, Enix en su momento. Entonces, cuando cuando Nintendo pasa a lanzar su Nintendo 64, ya las compañías de que, oye, es que el espacio, necesito más espacio para crear unas historias más grandes, entonces se fueron prácticamente todos con PlayStation, y no había títulos de RPG en 64, o sea, bueno, eran 2, 3 por ahí. Pero yo me acuerdo que, o sea, yo primero compré el Nintendo 64 y obviamente disfruté mucho títulos como Mario 64, Star Fox, Legend of Zelda, pero era un título así padre o grande cada 2, 3, 4 meses. Y luego por el otro lado yo veía que RPGs en PlayStation, de que Final Fantasy VII, Suicoden, Persona, Star Ocean y Dragon Quest 7. Entonces fue así que, no sé, tengo que dar el brinco, tengo que jugar o tengo que tener la consola de PlayStation. ¿A ti no te pasó? Yo tuve un conflicto muy grande en donde me dolió despegarme de Nintendo, porque decía, literalmente cuando a mí me presenta un amigo el PlayStation, le digo, esas gráficas triangulares, apestoso. Yo le empecé a tirar tierra al PlayStation. Eso sí lo recuerdo muy, muy bien. Le tiraba de que copia apestosa. Siempre hubo la guerra de consolas, ¿no? Desde la época con Sega y Nintendo, y después ya que entró Sony al mercado, también ahora PlayStation, Nintendo y Sega, y siempre se le ha echado. Pero sí, o sea, yo tuve que dar el brinco para tener también el PlayStation y poder jugar muchísimos más títulos padrísimos y que nunca hubiera jugado en 6.4. Creo que para mí me gustó mucho Parasite, que es RPG. Dale, también. Y ya el segundo Parasite ya le metió un poquito más de acción. Me acuerdo que Rolfo y yo nos decepcionamos totalmente. Que ¿cómo hicieron eso? Pero bueno, Final Fantasy VII estuvo increíble. Final 8 no me gustó. Digo, para Rolfo es el favorito, no sé por qué. El 9 me gustó porque vuelve otra vez a los personajes chivis. Pero creo que uno de los juegos que tanto quiero es el Dragon Warrior 7. Cuando tuvimos la oportunidad de comprarlo, de hecho, Rolfo fue a Estados Unidos a GameStop todavía en aquel entonces. ¿Sí? Games, ya ni me acuerdo cuál era. Creo que era Epic Games, ¿no? Epic Sí. Se hizo la preventa de los Dragon Warrior, porque todavía no se manejaba eso. No había, ¿verdad? 7. ¿No sí. estaba Gamers? ¿Ya estaba Gamers? Aquí no. No, pero a lo que me refiero como que preventas así como allá en Estados Unidos, no. No, aquí no. Entonces, trajo el Dragon Warrior, lo jugamos, el 7, cada quien tenía su versión de PlayStation. Es un RPG que amo demasiado. También, Final Fantasy 9 me gustó mucho. Creo que tengo buenos recuerdos con esos juegos. También después sacaron el Final Fantasy 6 junto con el 5. Ajá, las versiones de Super Nintendo. Bueno, el 5 que nunca salió en América. Lo sacaron 5-6. Está el famoso Chrono Cross, que creo que ustedes son más fans. La secuela de Chrono Trigger, ¿no?
polémica, pero se ve más RPGs. Yo creo que los RPGs le sacaban bastante provecho el hecho de tenerlo en disco por la música, la calidad de la música, los videos, la cantidad de mundos o escenarios, así, sí. Definitivamente necesitaban mucha más memoria. De hecho, dato curioso, creo que fue el Phantasy Star 4 de Genesis, que ese cartucho llegó a costar más de $100 por la cantidad de memoria que necesitaba el juego, y creo que no salió en América, o si salió fue así muy contadas por las cantidades, porque la memoria era muy caro, o sea, los circuitos para grabar todo eso era muy caro, y un CD pues no costaba nada, no te costaba prácticamente nada. Entonces sí, definitivamente los CDs fueron un... Xenogears, ¿te acuerdas? O sea, sí. Qué miedo con ese juego. Un chorro de juegos que dices que no podían existir en otra consola más que en una consola que usara un CD. Y aún así el de Xenogears tuvieron que recortarlo porque seguía y tuvieron que resumir. Larguísimo el juego. Sí. Muchísimos títulos muy, muy padres. Yo creo que ya mencionamos los de Harry Potter. Pepsi Man. Bueno, el de Pepsi Man, creo que el de Pepsi Man solamente está en Japón y algunos lo trajeron acá, ¿no? No me acuerdo de ese juego. Sí, ese fue muy popular allá en Japón, el Pepsi Man. Me acuerdo del Pepsi Man. Creo que recuerdo más el de Seven Up, la fichita roja que el Pepsi Man. Seven Up, claro que sí. Que era el de Cool Spot. Pero ese era de Super. Ese también estaba en Super. ¿Está en Super ese? Sí. Suena que era de Super. Pero creo que también sacaron uno de Chester Chetos. Es que PlayStation también sacaron, de repente ya sacaban mucho muro en PlayStation también. Sí, había muchos juegos de Barbies, de carritos. Sí. Digo, estaban, por ejemplo, los Driver. Ahí salieron los primeros Grand Theft Auto, que se veían totalmente por arriba. Sí, el precursor del Grand Theft Auto. Los Driver. Salieron muchos juegos también de PC, como el Doom. El Diablo. Parrapa de Rapper. Ese juego también fue de eso de que, oye, es que este es un nuevo género, un nuevo estilo de juegos, de ritmo, de música. Medio mezclabas o entreponías ahí tus samples, ¿no? De la voz para que la canción se oyera más padre y pasar de etapas. Entonces sí, o sea, hubo muchos títulos muy padres, icónicos del PlayStation. Pues era más que todo el ritmo, ¿no? Sí, con ese. Y uno que se me hizo raro que no lo mencionara Mega Man porque ya vi que no se preparó fue Castlevania Symphony of the Night. Apenas te iba a decir de ese. Se lo quitó de la lengua. Me lo quitaste. Es que también lo que nos dio PlayStation y que yo... No, Castlevania Symphony of the Night. A mí no me traqué. No, por eso. A ver. Es títulos que se quedaron en Nintendo, Super Nintendo, y luego que dieron este brinco como de... Pues catalogado como el mejor Castlevania de todos, ¿no? Es Symphony. el mejor, porque, bueno, también está el que está Super Nintendo. ¿El de Super? El de Eclipse. ¿El 4? El Nintendo 10, el Order of Eclipse. Es que ese es otro título. Bueno. Pero es que es otra de las cosas que le agradezco mucho a PlayStation. El que me dieran, que de repente yo había jugado Metal Gear 1 y 2 y de repente llega el Solid a PlayStation. Me quedé, no me acuerdo, en el Castlevania Drácula X con este cazador, Richter. Con Richter, sí. Y de repente, ¡pum! La secuela directa de... Exactamente, y dije, ¿cómo que secuela? ¿Por qué o qué? Pero si es cada 100 años, y eso es lo que me ofreció PlayStation, este juego de Castlevania Symphony of the Night, con un soundtrack, uno de los mejores soundtracks que he escuchado y que a la fecha sigo escuchando. Sí, buenísimo. Un personaje como Alucard, que todo el mundo es que es el hijo de Drácula, y luego que te ponen los cinemas, y luego aparte las voces y la historia, y cómo ves cómo está el pueblo quemando a Elizabeth, que es la mamá de Alucard, que también aparece y lo toman en partes para la serie animada de Netflix. Y no, fíjate, ahí te va una serie de juegos que se nos olvidaron. Final Fantasy Tactics. Mencionó. El ogro Tactics. Tactics Ogre. Tactics Ogre, sí. Pero Final Tactics, que es el mismo director del Final Fantasy XII, creo que ese tablero, manejar el tablero y rotarlo totalmente en 3D, que creo que funcionó más en PlayStation que para Game Boy Advance ese juego, definitivamente. Sí. Y también de ese juego la música, o sea, no manches. Tenía una gran diversidad. PlayStation yo creo que sí dejó muchos recuerdos. El control no tuvo tantos aditamentos, o sí, como los de Nintendo, el guante.
Sí, un tapete. Son los tapetes de Dance Revolution, ¿cómo no? Ahí está. Dance Revolution de Konami. Y estaba siempre que tenías que darle fuerte para que te reconociera el paso, pero tenía los tapetes. Algo que ya lo había hecho Nintendo en su primera consola. Con el juego de... que era de correr, ¿no? De correr, sí. De las Olimpiadas. Sí, las Olimpiadas. Que usan las manos para correr. Otra cosa. PlayStation también te permitió o le permitió a ciertas empresas escuchar tu música en el PlayStation. Claro, aparte. Era la novedad de que también no mucha gente tenía un reproductor de CD. Y lo ponías ahí. Y eso era, podías poner tu disco de música y oírlo ahí. Había juegos que podías escuchar ciertas canciones, ¿no? Sí, ahí mismo. Sí. No, pero el problema era cuando se te trababa el juego, que se escucha el logo y lo de que no avanza, ya se está otra vez. Y salió el primer PlayStation. Digo, antes no había tantas consolas como ahorita que sacan de que salió Death Stranding, la consola Death Stranding con manchas. Ediciones especiales y todo. Pero aquel entonces fue el primer PlayStation y luego salió el PS1, que es una consola más pequeña. Esto ya lo había hecho también Nintendo. Con el famoso Nintendo sale el Nintendo Top Loader. Para ya evitar el problema de cuando entraba el cartucho, incluso con el Super Nintendo, también hizo esa consola, del Super Nintendo hizo una consola más pequeña con el Super Nintendo al final de la vida de esa consola. Y pues bueno, el PS1 estaba hermoso, es una consola pequeña, era más fácil de piratear, los controles estaban más bonitos, como que un blanco más padre, o sea, muy diferente. Desafortunadamente Sony, sus movimientos o tal vez, su estrategia para lanzamiento de la consola del PlayStation Classic, para darle como que batalla a lo que hizo Nintendo con el Nintendo, con Mini NES y el Mini Super NES, que a pesar que eso ya lo había hecho Atari con el Atari Flashback, Sega también, bueno, no. Sí, no, también Sega ya lo había hecho. Pero Nintendo viene a marcar, porque Nintendo marcó una generación totalmente de los 80s y 90s, tanto como el Nintendo como el Super Nintendo, pero PlayStation no le funcionó ahí. Yo creo que fue más que todo porque realmente no le invirtieron el tiempo para desarrollar bien esa consola. El cariño como lo hizo Nintendo. O sea, a pesar que tiene un Final Fantasy, un Gran Turismo, ciertos juegos, ese PlayStation clásico, tuvo ahí problemas, hay algunas trabas. Yo sé que alguna licencia las perdió, pero realmente si hubieran esperado un poquito más y lanzarla con una mejor calidad, porque es lo que mínimo, que es lo que se merece el seguidor de esta franquicia. Sí, y retomando lo que te decía, ahí va un ejemplo, el Mega Man Legends. Capcom se arriesgó con un spin-off de Mega Man en 3D y fue un éxito total, uno de los mejores juegos que he jugado de 3D de Mega Man. Y eso es otra de las cosas que te permitió PlayStation, jugar un poquito con esas franquicias que te han dado muchas cosas en otros aparatos como lo fue Super Nintendo. Capcom lo hizo con el Mega Man Legends. Entonces, eso es otra de las cosas que a mí me gustó mucho PlayStation, el ver títulos que habían quedado, no sé, rezagados, sino medio olvidados. Y llega alguien, ¿sabes qué? Me interesa hacer un título de Mega Man, pero vamos a hacerlo 3D, de acción, de aventura. Y ahí tenemos un Mega Man Legends, ahí tuvimos un Mega Man Legends 2, el Trombone. Y esas son las cosas que me llaman mucho la atención y que me dan mucho recuerdo, cariño, lo que es PlayStation. Crash Team Racing también. También está ese otro título. Spyro the Dragon. Spyro, tenemos... Sí, como juegos más familiares, los de Spyro, los de Crash Bandicoot. Y eran buenos, digo, yo en su momento no los jugué y jugué ahora el primero de la colección esta de que salió de Spyro. Y eran muy buenos, estaba padre. De hecho, como que PlayStation EA quiso darle ahí por ahí batalla a Nintendo con el GoldenEye, pues sacaron varios juegos como el 007 Racing, The World's Not Enough, Tomorrow Never Dies, para poder pelear con el famoso GoldenEye 64. Creo que es de lo más vendido que tuvo el 64. Sí, es que es absurda la cantidad de títulos que hay en PlayStation. ¿No acuerdan del de Boss Tamu? Boss Tamu también.
Y ahí estás con el control. De ritmo también, juegos de baile, o sea, muchos géneros que estaban los juegos, bueno, de deportes también por excelencia de EA, tanto de boxeo, había de golf, es que había demasiado. Sí llevó que sacar tanto como, no como el error de Atari, sacar todo, cualquier juego, pero THQ le invertía mucho tiempo también a sus juegos. Sí, había mucha innovación. Y hablando de un poquito de eso de la innovación y lo que decían de poner el CD, ahí apareció el juego este de Monster Rancher, si no me equivoco así se llama, que te generaba criaturas aleatorias según un CD de música que pusieras. Entonces estaba curioso porque cargaba el juego, ¿no?, en el CD, y había un punto en que te decía, ok, saca el CD y mete un CD de música para generar un monstruo según alguna información que venía ahí en los tracks del CD, ¿no? Entonces combinaba un poquito lo del el CD con, o sea, bueno, poner CDs de música con innovación en género de juegos. Estaba padre ese juego. Muchos juegos. Hubo otro que no llegó acá a América, que está, creo, descargable para PlayStation 3, que se llama Beat Ribbon. No sé si lo han escuchado. Es un juego de gráficas vectoriales que manejas como anda un conejito así caminando. Y digamos que era muy sencillo, era como que el precursor de los runners. O sea, ese juego, el conejillo iba caminando por un track, era una línea. Y entonces venían música, y según la música se generaban obstáculos en el suelo, o arriba, o pozos. Y tenías como 4 opciones: de que se agachara, de que brincara, de que sacara la vuelta. Y ese juego también te permitía lo mismo, de que sabes que vamos a generarte un nivel para que juegues, no sé, la música de November Rain de Guns N' Roses, ¿verdad? Y te generaba el nivel que estaba sincronizado. Estaba muy interesante. Y ese juego se pudo descargar apenas en PlayStation 3. Está muy padre. Y son gráficas vectoriales. De hecho, el primer Grandia salió allí. Sí, o sea, lo que decía Grandia, Fórmula 2. De hecho, hubo muchas adaptaciones de juegos de películas por la libertad, o más que todo por aprovechar el famoso CD. El CD, sí. Pero bueno, señores, ya se nos acabó el tiempo, aparte de la imaginación. Pero no se preocupen, porque les haremos una segunda parte de los 25 años de PlayStation. Nos escucharemos dentro de unos días. No sé si es en esta misma semana o la siguiente semana, dependiendo del tiempo que tengamos, porque todavía hay que comprar muchos regalos y exprimir nuestras carteras y mucho que jugar. Agradezco a estos individuos. Bueno, el próximo martes, el día siguiente de que salga este podcast, hay un video, un evento del State of Play de PlayStation. Ajá. Que vamos a ver qué novedades traen ahora, lo que viene así a corto tiempo, y a lo mejor iniciando el año, para que lo chequen. Es el martes 10 de diciembre a las 8 de la mañana. O sea, mañana. Sí. Perfecto. Mañana. Sí. ¿Mega? Pues nada, muchísimas gracias por estar escuchándonos en este podcast, y que sigan las redes sociales de Fuera del Control, en Facebook, Twitter, Instagram. Pero sobre todo, pónganse a jugar. Yo aún no juego Dragon Quest, ya ando bien atrasado. Pero sí, sigan jugando. Señores, esto fue Fuera del Control.